Preguntas que todos se hacen. En este programa encontrarás las respuestas y soluciones a las preguntas que todos se hacen. Bienvenidos a su programa Preguntas que todos se hacen, un programa diseñado para resolver sus inquietudes. Mi nombre es Luz Estela García Márquez y junto con el doctor Juan Carlos Zubía, quien nos estará resolviendo todas estas inquietudes. Quiero contarles que ahora tenemos un nuevo formato, estamos trabajando en series, o sea que no se pueden perder ninguno de nuestros programas. Queremos desarrollarlos todos para que ustedes tengan más conocimiento sobre cada una de esas preguntas que nos realizan. Queremos entonces darle la bienvenida al doctor Juan Carlos Zubía, sin antes contarles que es filósofo, comunicador social, psicólogo. Estamos en excelentes manos. Bienvenido, Juan Carlos. Gracias, Luz Estela. Placer enorme estar nuevamente hoy con todos ustedes. Y qué rico en este nuevo formato de series donde tomamos un tema y lo podemos ahondar abundantemente. Así que bienvenidos. Bueno, Juan Carlos, el tema de hoy te va a encantar. Yo sé que es uno de tus favoritos y sé que de favoritos también de los televidentes. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? Pues a quién no le gusta el amor. Sí. Ese es un tema favorito. Tenemos problemas en su vivencia, pero es muy interesante para que lo podamos entender y captar en su esencia. Muy bien. Juan Carlos, yo pensando en las preguntas diría no, vamos a empezar ¿qué es el amor? Pero más bien preguntemos ¿qué no es el amor? De pronto es una mejor manera de poderlo entender. Muy bien, sí, ese es un método para poder entender, pero déjame lanzar como 3 o 4 cositas y después decimos qué no es. Listo. ¿Está vale, bien? Vale, Entonces, vale. digamos que de las cosas difíciles en la vida, definir el amor. Si analizamos la historia del ser humano y vemos nuestra realidad, todos los días estamos intentando definir qué es el amor a través de lo que decimos, cuando le decimos a una persona que la amamos, cuando regañamos a los hijos y les decimos que es por amor, Sí. Cuando vamos por la vida pensando que no tenemos el amor suficiente, que nos hace falta todavía alguien que nos ame, etcétera, etcétera. El mundo está lleno de poemas, canciones y un montón de recursos que hablan sobre el amor. Entonces, quizás una de las dimensiones más difíciles de entender del ser humano es el amor, no porque sea imposible definirlo, sobre todo es porque al intentar definirlo perdemos su esencia. Muy bien. Entonces fíjate que yo quiero adelantar aquí algo importante, que son 2 elementos que quizás van a aparecer a lo largo de esta serie sobre el amor, pero el amor significa como en 2 sentidos. Número 1, trascendencia, ¿cierto? Ir más allá de mí. Muy bien. Eso es un primer elemento muy importante. Y segundo, el amor constituye una forma de vida, una manera de enfocarse y de vivir la vida. Muy bien. Ese será como el segundo elemento. Entonces ahora sí, tomando lo que tú decías, ¿qué no es el amor? Entonces el amor no es todo eso que dijimos antes. No es cuando le decimos a una persona que la amamos, ¿quién sabe? ¿Quién sabe si eso sea así? Porque el amor más bien es lo que la otra persona siente, pero no en sus sentimientos, sino en la afirmación de lo que es ella como persona. Yo trasciendo esa la identidad de la otra persona. Ok, muy bien. Entonces ya tenemos ahí un primer enfoque interesantísimo de lo que podría ser el amor. Y segundo, no son todos los poemas, canciones, todo el romanticismo que rodea al amor, porque es que el romanticismo tiene un grave problema y es que a veces se queda simplemente siendo un aspecto ideal y no un aspecto real. Muy bien. El amor es una realidad, ¿no? Entonces yo creo que si quisiéramos hoy empezar por una definición así de esas contundentes, diríamos, el amor es una realidad humana. Una realidad. Una humana. realidad humana. Ahora, lo interesante de entender esa realidad es que todos los días tendremos que ahondarla para poder comprenderla en su real dimensión. Muy bien. Entonces, si yo quisiera como aproximarme a 2 formas de que empecemos como a desmenuzar los términos, digamos que el amor por una parte es esa trascendencia para fortalecer al otro. A ver, el amor es una trascendencia para fortalecer Es al otro. trascendencia para fortalecer al otro. Ir más allá. Ir más allá de mí, Muy bien. para fortalecer al otro. ¿Qué lo fortaleces? Entonces, principalmente fortaleces en su identidad, en lo que la persona es. Entonces, el amor es un asunto del ser. Muy bien. No es un asunto del hacer ni del tener. Entonces a veces los papás nos equivocamos creyendo que mediante cosas, dando cosas, amamos. Y eso hay que entenderlo muy bien porque no es por ahí por donde se ama.
ni haciendo cosas por el otro, sino es fortaleciendo el ser de la otra persona. Podría ser, Juan Carlos, cuando uno, por ejemplo, le dice a los hijos, yo te amo es por lo que eres, no por lo que haces. Claro, y eso no tienes ni siquiera necesidad de decirlo, sino simplemente de vivirlo. Es decir, de vivirlo en el sentido de que el otro se sienta en su ser realmente amado, fortalecido en lo que él es. Ahora, muchas veces no lo sentiremos inmediatamente, sino que con el tiempo entenderemos. Por eso surgen tantas cosas tan lindas de los antiguos que decían, con el tiempo usted va a entender lo que significa ser papá, con el tiempo. Y uno, pues con el tiempo para un niño es una dimensión muy difícil, pero en la vida real vamos entendiendo con el tiempo, sí, esto que hacía mi papá o esto que hacía mi mamá me fortaleció porque quedó en mí, salió de ellos, vino a mí, me fortaleció positivamente, muy bien, correctamente, me permitió crecer. Entonces el amor permite que el ser humano crezca en su ser. Muy bien. Juan Carlos, ¿por qué nos confundimos tanto con el tema del amor? Muy bien. ¿Por qué nosotros tenemos tantas confusiones? Lo que tú decías ahora, el romanticismo. Bueno, el romanticismo son etapas y todo eso, pero lo confundimos. Y cuando no hay ese romanticismo decimos, ya no me quieren, mi vida ha sido así porque nadie me ha dado amor. Y son cosas que uno escucha constantemente cuando está con las personas. Así es, porque lo que ocurre es que confundimos muchísimo el amor con otras manifestaciones, como bien lo decías tú, por ejemplo, con el querer. El querer tiene que ver es con el desear, ¿cierto? El deseo del ser humano es importante. Yo puedo desear un objeto, desear un animal y también desear a otro ser humano. Pero fíjate que si dijimos que el amor es una realidad humana, el deseo es un escalón demasiado bajo para explicar el amor. Claro. Y casi todo el romanticismo está explicado sobre el deseo. Entonces, lo que ha matado al amor es el exceso de romanticismo, de idealismo, de pretender que el otro no es el otro, sino que es como una proyección mía. Lo que yo me imagino. ¿Cierto? Entonces yo me imagino a una persona más perfecta que yo. Y no admito errores en el otro. O sea, es posible que los excuse en mí, pero no los admito en el otro. Entonces, ahí ya hay una mirada equívoca, errónea y que no es real sobre el otro ser humano. Amar al otro ser humano es entender su realidad, entender sus errores, ¿cierto? Entender que es imperfecto. Y es que allí está, digamos, el punto básico para amar es entender la imperfección del otro. ¿Ves? Porque yo no estoy en la vida ni para mejorarlo, ni para cambiarlo, ni para hacerme cargo de su felicidad o de su infelicidad. Por ejemplo, ese tipo de posturas a veces en la vida que es que tú me haces infeliz, es que yo no he podido crecer por ti, son posturas infantiles y no sirven dentro de la madurez de lo que significa el amor. Entonces hay que partir más bien de la base de entender que el amor es todo menos romanticismo. Todo menos romanticismo. Eso es muy importante entenderlo porque hemos cargado el amor de romanticismo, que es deseo puro. Pero ahí estás como quebrantando un paradigma. Ajá. Porque todos tenemos que el amor, que el poema, que la canción, que te dedico y entonces como me quiere o por lo que me trajo. Sí, ahí se está rompiendo bonito, ese paradigma. Es bonito, pero lo que está expresando es el deseo y el ser humano a veces en el desarrollo de su personalidad y de su carácter, de su identidad, requiere saberse amado, o sea, saber que hay otro que lo desea, pero eso hay que romperlo yendo más allá. Yo lo que necesito a mi lado es una persona que me afirme como la persona que yo soy, y a mi lado debe haber gente que yo afirme como las personas que ellos son, a mi esposa, a mis hijos, a los compañeros de trabajo. Es decir, desde la perspectiva de vida, esa afirmación de la identidad. Entonces, por eso el amor es una cuestión del ser, no del hacer ni del tener. Dijiste dos cosas tremendas. Primero, que el deseo es un escalón realmente muy bajo. Muy bajo, es importante, necesario, pero es muy bajo. Y que la afirmación realmente es empezar a mostrar el verdadero amor. Así es. ¿De qué vamos a descubrir qué es el verdadero amor? Pues vamos a indagarlo, ¿no? Vamos a indagarlo. Bueno, Juan Carlos, ya casi vamos a comerciales, pero antes de eso yo quiero lanzarte una pregunta y es ¿cómo hacemos para reafirmar o para afirmar a esas personas que tenemos cerca? Muy bien. Para empezar a cambiar un poco el concepto real de lo que es el amor. De lo que es el amor. Entonces, yo antes de que nos vayamos a comerciales, te diría que hay que recordar siempre que amar es una realidad humana. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque a veces nosotros decimos, es que yo amo a mi perro.
¿cierto? Sí. Y está bien tratar bien a los perritos y a los animalitos, y en fin, pero lo que estamos haciendo ahí es proyectando nuestra capacidad de amor en criaturas indefensas, pero ellos no podrán devolver esa dimensión del amor. O sea, ellos se mueven en otra dimensión completamente distinta que no es amor. ¿Ves? Entonces ellos se mueven en una dimensión muy básica de cuidado, de protección, pero no de amor como tal, porque el amor tiene ese impacto en el otro que lo hace desarrollar. Y ya volveremos para que yo y eso pueda es lo que explicar vamos eso en a seguir detalle. hablando. Y ustedes no se lo pueden perder. Ya regresamos. Preguntas que todos se hacen.